¡Fuera de mi casa! ¡No te quiero aquí! ¡Quédate ahí en el barro! ¡No vuelvas! No, papá, tengo miedo. ¡Me das asco! ¡No eres mi hijo! Papá, no me dejes. Tenía solo 7 años, cuando su propio padre lo empujó hacia la oscuridad de la noche y cerró la puerta sin mirar atrás. Afuera llovía. El barro se metía entre sus dedos descalzos y el frío le mordía la piel como si hasta el viento lo quisiera fuera. Su nombre era Tomás, y esa noche, sin saberlo, comenzaba la historia que nadie en su pueblo hubiera creído jamás. Su madre había muerto 3 meses antes. Una fiebre que llegó de madrugada y no pidió permiso para quedarse. Tomás todavía la buscaba en los rincones de la casa, en el olor del comal caliente, en el eco de su voz, rezando bajito antes de dormir. Pero ya no estaba. Y su padre, un hombre que nunca supo cargar el dolor sin ahogarlo en alcohol, se fue borrando poco a poco hasta que solo quedó la rabia. Esa última noche llegó tambaleándose. Tomás había derramado el caldo sin querer. Eso bastó. «Largo de aquí, no quiero verte. Eres igual de inútil que tu madre». Y el niño salió, con una camisa rota, sin guaraches, sin nada, solo el corazón partido en pedazos que ya ni él mismo sabía dónde juntar. Pero no sabía que todo estaba por cambiar, y que ese dolor tan grande, Dios lo tenía contado. Los primeros días en la calle fueron los más crueles. El hambre no duele al principio, duele después, cuando el cuerpo entiende que no hay nada más que esperar. Tomás aprendió a revisar las bolsas de basura con rapidez, antes de que alguien lo viera y lo corriera a gritos. Aprendió a distinguir lo que todavía se podía comer de lo que no, con una precisión que ningún niño de 7 años debería tener. Aprendió a dormir encogido en los portales de las tiendas cerradas, con una mano sobre el estómago, como si así pudiera engañar al hambre, y los ojos entreabiertos, porque en la calle dormir del todo profundo es un lujo peligroso. El frío de las madrugadas era otra cosa. Se metía por debajo de la camisa como agujas, le entumía los pies y le hacía doler hasta los huesos. Había mañanas en que Tomás no podía levantarse de inmediato porque los dedos de los pies no respondían. Se los frotaba despacio contra el cemento, esperando que volviera la sangre, mirando el cielo que comenzaba a aclarar sobre los tejados. Una mañana se acercó a la puerta de una señora a pedir algo de comer. Ella lo miró de arriba abajo con un gesto de asco. «Quítate de aquí, mugroso, no tengo nada para ti, y la próxima vez que te vea en mi puerta, llamo a quien te lleve de regreso a donde viniste». Lo empujó. Tomás cayó al suelo, se raspó las manos. No lloró. Hacía días que las lágrimas ya no salían solas. Se levantó despacio, se sacudió el polvo de la ropa y siguió caminando sin destino. Esa noche, bajo un árbol que goteaba del aguacero, juntó las manos sobre el pecho. Cerró los ojos. «Dios, no sé si me estás viendo, pero si sí estás ahí, no me dejes solo, no me olvides». Y se quedó dormido así, con las manos juntas, mientras la lluvia seguía cayendo sobre el pueblo que no sabía que lo cargaba entre sus calles. Fue un martes cuando lo encontró. Revolvía un bote de basura cerca de la escuela, cuando sus dedos tocaron algo que no era comida. Era papel, muchas hojas de papel juntas, envueltas en una bolsa negra que a duras penas las había protegido del agua. Lo sacó con cuidado, como si fuera algo frágil, como si su instinto le dijera que eso no era basura, aunque estuviera tirado entre la basura. Era un libro, viejo, roto por el lomo, con las esquinas combadas por la humedad y algunas páginas pegadas entre sí por el agua. La portada tenía una fotografía que Tomás nunca había visto. Un hombre con un traje blanco enorme, flotando en el negro del espacio, con la luna enorme y llena de cráteres detrás de él. Las letras decían: «La luna y los viajes al espacio». Tomás no supo cuánto tiempo estuvo sentado en el suelo con el libro abierto sobre las rodillas. Olvidó el hambre, olvidó el frío,
Olvidó la calle y los gritos y las puertas cerradas. Las páginas estaban manchadas, algunas casi ilegibles, pero las fotografías eran perfectas. Cohetes lanzándose entre nubes de fuego blanco. Astronautas caminando sobre tierra que no era de este mundo. La tierra vista desde arriba, azul y redonda, flotando sola en la oscuridad. Y la luna, siempre la luna, brillando desde arriba como si fuera el único lugar del universo donde el dolor no llegaba. Por primera vez en meses, Tomás sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi sin permiso, pero fue real. Esa noche volvió a juntar las manos. Dios, ¿es posible que alguien como yo llegue hasta allá algún día? No hubo respuesta, pero algo dentro de su pecho se movió de una manera que no conocía. Algo que se parecía mucho a tener razón para seguir. Como si ese libro roto y mojado no hubiera llegado a sus manos por accidente, sino que alguien lo había puesto ahí exactamente para él. Algo impactante estaba por suceder, aunque Tomás todavía no lo sabía. Los años que siguieron no fueron fáciles, nunca lo fueron del todo. A los 9 años, un sacerdote del pueblo lo recogió de la calle y le enseñó a leer mejor. Le dio ropa, comida, un rincón limpio donde dormir. Tomás pensó que por fin la vida lo estaba tratando diferente, pero la parroquia tenía pocos recursos y muchas bocas, y a los 11 años volvió a quedarse sin techo. A los 12, encontró trabajo en una carpintería, cargaba tablas, barría el aserrín, aguantaba los gritos del dueño a cambio de un plato de frijoles y un petate en el piso. En los ratos libres, leía todo lo que encontraba: periódicos viejos, manuales, cajas de donaciones. Su mente era como tierra seca que absorbe el agua sin importar de dónde venga. A los 14 entró a la escuela pública. Llegó tarde al año, sin uniforme y sin útiles. Los otros muchachos lo miraron como se mira a alguien que no pertenece. Ese es el huérfano que vivió en la calle, se escuchó decir a alguien el primer día. Tomás no contestó. Sacó un cuaderno que había conseguido a medias y se sentó en la última banca. El maestro de ciencias, el profesor Eulalio, fue el primero en mirarlo diferente. Un día, después de clase, lo llamó. Tomás, ¿de dónde sabes todo esto del sistema solar? De un libro que encontré en la basura hace años. El profesor lo miró largo rato. Luego asintió despacio. Mañana llega temprano. Tenemos trabajo pendiente. Por un tiempo, la vida de Tomás tuvo algo parecido a la esperanza. Pero ese día no estaría listo para recibir la noticia que lo cambiaría todo. El profesor Eulalio murió de repente. Un infarto a mitad de año, sin aviso, como suelen irse las personas que más importan. Y con él se fue también la pequeña beca que había conseguido para que Tomás continuara estudiando. Tenía 15 años y de nuevo el suelo se movía bajo sus pies. Esa noche subió al tejado de la vecindad donde vivía con otros muchachos de escasos recursos. Buscó la luna entre las nubes. Tardó en encontrarla, pero ahí estaba, quieta, brillando con una paciencia que parecía decirle algo que las palabras no alcanzan a decir. ¿Por qué, Dios?, susurró con los ojos llenos. ¿Por qué cada vez que algo bueno empieza, se rompe? No hubo voz, pero la luna no se movió, y Tomás entendió, sin que nadie se lo explicara, que seguir de pie también es una forma de oración. Tenía 17 años cuando sucedió lo del río. Era una tarde de noviembre. Tomás caminaba por la orilla después de un turno largo en un taller mecánico donde había encontrado trabajo. El río venía crecido por las lluvias de los días anteriores, revuelto, color barro, con una fuerza que se escuchaba antes de verse. Lo vio desde lejos, un anciano que había resbalado en la orilla y luchaba contra la corriente sin poder sostenerse. Gritaba, aunque el ruido del agua casi no lo dejaba escuchar. La gente que pasaba se detenía, miraba, señalaba, sacaba el teléfono.
Nadie saltó. Tomás dejó caer su mochila y entró al agua sin pensar 2 veces, sin calcular, sin miedo, como si su cuerpo ya supiera lo que tenía que hacer mucho antes de que su cabeza lo decidiera. La corriente era más fuerte de lo que parecía desde fuera. El frío lo golpeó como un muro y el río tiró de sus piernas con una fuerza que no esperaba. Tragó agua una vez, se recompuso, siguió nadando, llegó hasta el anciano, lo agarró del brazo con las 2 manos y con más voluntad que músculo, más fe que fuerza, los sacó a los 2 a la orilla entre piedras y lodo. Cayeron jadeando sobre la hierba mojada. Tomás tardó en recuperar el aire. Cuando lo hizo, se volteó hacia el anciano. El viejo tosió agua durante varios minutos. Luego abrió los ojos y miró a Tomás con una expresión que el muchacho no supo leer de inmediato. No era alivio solamente, era algo más profundo, como reconocimiento. ¿Cómo te llamas, hijo? Tomás. El viejo asintió despacio, con los ojos todavía brillando. Yo me llamo don Aurelio y creo que Dios te puso aquí hoy. Tomás no dijo nada, solo agarró la mano del anciano y lo ayudó a sentarse sobre las piedras de la orilla. Adentro de su pecho algo se movía de nuevo. Esa misma sensación de cuando encontró el libro, como si el mundo estuviera acomodando piezas que él todavía no podía ver completas. Don Aurelio tenía un hijo que trabajaba en la NASA. Eso Tomás no lo supo esa tarde. Lo supo semanas después, cuando el anciano lo buscó en el taller, lo sentó frente a una taza de café de olla y le preguntó qué soñaba en la vida. Tomás lo miró un momento. Luego respondió sin rodeos, como quien ya no tiene nada que perder al decir la verdad. Quiero llegar a la luna. Don Aurelio no se rió. Solo apoyó la taza sobre la mesa y asintió. Cuéntame más. Lo que vino después no fue un camino de flores. Eso Tomás ya lo sabía desde los 7 años. Los caminos para él nunca eran de flores. El hijo de don Aurelio, ingeniero aeroespacial, le abrió una puerta. Pero fue solo eso, una puerta. Cruzarla le costó años. Hubo una beca que casi no consiguió por un error de papeles. Un examen que reprobó la primera vez y tuvo que repetir con la frente en alto. Un entrenamiento físico que lo dejó tendido en el piso 3 días seguidos. Un evaluador que lo miró a los ojos y le dijo sin ningún remordimiento: no tienes el perfil que buscamos. Esa noche, Tomás caminó de regreso a su cuarto pequeño con la vista en el suelo. Pasó frente a una iglesia con las puertas abiertas. Entró sin pensarlo. Se sentó en la banca más cercana al altar, en la penumbra de una sola vela que temblaba despacio, y juntó las manos como cuando tenía 7 años, debajo de un árbol mojado, con los pies embarrados y el estómago vacío. Dios, si esto no es para mí, quítamelo del corazón. Pero si sí es para mí, entonces ayúdame a no rendirme, porque yo solo no puedo. Se quedó en silencio un rato largo. Luego salió a la noche con los ojos secos y el paso firme. Se levantó al día siguiente, volvió a intentarlo, y así fue. Un paso, una caída, otro paso, otra caída, y luego otro paso más, porque eso es lo que hacen los que no tienen a nadie más que a Dios y a su propia voluntad. Tenía 29 años cuando sonó el teléfono. Estaba en una oficina pequeña, revisando datos en una pantalla, cuando vio el número. Lo reconoció. Era el director del programa. Esperó un segundo antes de contestar, como si necesitara ese instante para pedirle a Dios que lo sostuviera, pasara lo que pasara. Tomás, eres parte del equipo. Harás la misión. Pasarás cerca de la luna. Se quedó en silencio. Afuera la noche era clara y la luna estaba ahí, donde siempre había estado, aún quieta, paciente, brillando como si hubiera esperado 22 años este momento junto a él. Tomás apoyó la frente en el vidrio frío de la ventana y lloró, no de tristeza,
de ese otro llanto que solo llega cuando algo que parecía imposible, de repente, existe. El día del lanzamiento amaneció despejado. Tomás se levantó antes que todos. Se paró frente al espejo del cuarto del hotel y se miró un momento, como si quisiera encontrar en ese rostro al niño que había sido. Al niño de 7 años que dormía en el portal de las tiendas, al de 9 que rezaba junto a una estampita gastada, al de 15 que lloraba solo en un tejado mirando la luna sin saber si algún día llegaría a ella. Lo encontró. Seguía ahí, adentro de él, y no le daba vergüenza. Caminó hacia la nave con el traje puesto y las cámaras apuntando desde todos lados. Detrás de él, el mundo entero parecía estar mirando, pero él caminaba adentro de un silencio que nadie más podía escuchar. Nadie de los que estaban ahí podía imaginar quién había sido ese hombre. Nadie veía al niño de 7 años empujado a la calle en la lluvia. Nadie veía las bolsas de basura, el frío de enero, las manos raspadas en el asfalto. Nadie veía las noches bajo árboles mojados, con las manos juntas, pidiendo no ser olvidado. Nadie veía al muchacho que reprobó exámenes, que cayó y se levantó, que escuchó que no servía y siguió de todas formas. Pero él sí lo recordaba. Todo, cada noche, cada golpe. Cada vez que alguien lo miró como si no valiera nada, y también recordaba el libro, mojado, roto, tirado en un bote de basura, y cómo al abrirlo, algo adentro de él se encendió y nunca más se apagó. Cuando llegó al último peldaño de la rampa, se detuvo un segundo, miró hacia arriba. El cielo era azul e inmenso, y más allá de ese azul estaba la luna. Juntó las manos un instante, muy breve, como si nadie lo viera, como siempre lo había hecho, desde los 7 años, desde el portal mojado, desde el árbol que goteaba, desde todos los lugares donde nadie más lo escuchaba. Pero Dios sí. Gracias, dijo en voz muy baja. Gracias por no olvidarme. Luego entró a la nave y la puerta se cerró detrás de él. El mismo niño que dormía en la calle estaba a punto de tocar el cielo.